Aleluya. Capítulo 16 del libro de San Juan. San Juan capítulo 16. Palabra de Dios. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 16, vamos a leer verso 1 en adelante. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. Palabra del Señor. Dile al Señor en esta mañana: heme aquí, Padre. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy para oír tu palabra. Aquí estoy, Señor. Soy un espíritu que tú creaste a tu imagen y semejanza. Heme aquí, Padre. Habla que yo oigo. Acompáñame al oír, al leer tu palabra. Ábreme el entendimiento. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. Dios es bueno. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Amén. ¿Verdad? Qué bueno es saber que estamos viviendo bajo la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Así que la ley vino añadida. ¿Para qué sirvió la ley? Bueno, dice que fue añadida a causa de las transgresiones, de los pecados, hasta que apareciera la simiente a quien Dios había dado la promesa, de quien Dios había hablado. Y cuando vino la promesa en cumplimiento, entonces vino Cristo, la simiente de Abraham. Amén. En ella serían benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, viniendo la promesa a cumplimiento, ya no estamos bajo la ley.
Y la ley, dice, era la letra que mataba, que condenaba. Mas la promesa era en gracia. Y viniendo la promesa y estando en cumplimiento, nos justifica, la justificación. Y qué bueno es saber esto, que el mismo Señor dijo que cuando esto sucediera, entonces eso iba a aparecer, era para bendecirnos, porque Abraham fue llamado a bendecir y a recibir bendiciones. Por eso la simiente de Abraham vino para bendecir. Amén. No vine a condenar al mundo, vine a salvar al mundo, a dar mi vida por ello, amarlo, no a odiarlo, amarlo, no aborrecerlo, sino a estimar, a considerar. Y veía el Señor a las almas como ovejas que no tenían pastor, y se compadecía de la multitud. Tenía compasión de las almas. Esa es la línea de la simiente de Abraham. Esta es la línea de todos los que son simiente de Abraham, los que son de Cristo. Amén. Ellos están en la línea del amor, de la compasión, de la misericordia. Ellos no están bajo la letra, bajo la ley que condena. Condenaba y mataba. Porque la ley fue una añadidura. Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que apareciera a quien se le había dado la promesa. ¿Verdad? Amén. Como el Señor lo prometió en Génesis 22, desde el verso 14 en adelante, cuando el Dios de la providencia, el Dios que proveerá, el Señor se preparará sacrificio. ¿Ve? Él se preparará cordero para el sacrificio. Amén. Y entonces llamó a Abraham a aquel lugar, Yahvé Jireh, el lugar de la providencia, donde Dios se proveyó carnero para el sacrificio. Y ten por cierto que en tu simiente, ¿verdad?, Amén. serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. Por eso Cristo vino y poseyó todo, Amén. y bajó las partes más bajas de la tierra, y le quitó quien tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo. Vino y deshació las obras del diablo, poseyó las puertas de su enemigo. Entonces ahí está la promesa. Ahora los que son de él han poseído las puertas de su enemigo. Amén. Lo ha hecho libre, porque han conocido la verdad. Él vino y le proclamó el año de la libertad. Amén. He venido a liberarlo, a libertarlo. Yo soy la simiente de Abraham. Amén. Amén. En mí serán bendecidos. En mí son benditos, no malditos. En mí son benditos y serán bendecidos. En ti serán benditas todas las naciones, en esa simiente. Entonces conseguimos que se cumplió la promesa que Dios habló a Abraham. Por eso es que
Cristo es la simiente de Abraham, en Gálatas 3:16. Y hablando del capítulo 3 del libro de los Gálatas, te habla de la simiente y te habla de la ley, de la gracia, de la justificación, de la santificación, de la condenación de la ley y la justificación en la gracia y en la fe en Cristo. Y es necesario que nosotros entremos en el entender del Espíritu que hay cosas que Dios permitió. Y la ley era nuestro ayo hasta que apareciera a quien Dios había dado la promesa. Y cuando apareció, entonces ya la ley ya no era más nuestro ayo, ¿verdad? Amén. El que nos dio los principios de preparación al oír una ley de justicia era justa, era buena si se usaba legítimamente. Pero esa ley demandaba, exigía que se cumpliera sin quebrantar nada, porque si quebrantaba un pequeño mandamiento te hacía culpable de todo. Por eso era una ley que el hombre no podía cumplir. Y la ley es buena si se usaba, dice, o si se usa legítimamente. Pero no podían cumplirlo los hombres, porque fue una añadidura y vino, dice la Biblia, a causa de transgresiones, pero Dios todo lo había pensado hacerlo en gracia. Amén. Por eso a Abraham se le dio la promesa de bendecir y que aquel que lo recibiera, lo aceptara, sería bendito. Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Dios ha querido bendecir. Los hombres son los que se condenan por no recibir lo que Dios envía, no aceptar lo que Dios quiere que la gente acepte. A la gente rechazar lo que Dios le ofrece, es ahí cuando viene la condenación. Porque Dios todo lo ha querido en bien para la gente, y lo que ha hecho, lo que hace, todo siempre va enfocado en el bien de la humanidad, en beneficio del hombre que Él creó. Porque ahí estamos hablando cuando la creación, todo lo creó Dios bueno, en gran manera, y todo se lo puso al hombre debajo de Él. Todo esto he creado y lo he puesto debajo de ti. Tú eres superior, tú eres por encima. Subyuga esto, somételo. Tiene la inteligencia. Te he facultado con este espíritu inteligente y por eso eres superior a todo lo demás que he creado. Y por la inteligencia, ese espíritu inteligente que te he dado, entonces puede obrar para tu bien. Ahora el hombre es el que se ha desviado. Dios hizo al hombre recto, pero los hombres han buscado muchas perversidades y se han desviado y han añadido y han quitado. Por eso la condenación viene por añadir, quitar, poner cosas o hacer cosas fuera de lo que Dios ha mandado que se haga, que haciéndola de esa manera, como está establecido, como está en ese orden del Dios bueno, amoroso, el Dios misericordioso, el Dios que demanda justicia. Cuando salimos de eso, entonces es cuando nosotros mismos nos traemos consecuencias.
Consecuencias que nos traen dolor, fracaso, derrota, muerte, llanto. No quiere el Señor la muerte del que muere. No la quiere. Por eso Él dice, ¿por qué se queja el hombre? Yo no soy culpable. El culpable es Él, que se desvió, añadió, quitó. No miró bien en la perfecta ley de la libertad que le he ofrecido. Todo lo he hecho bien y todo lo he hecho para ello. Y le he dado la potestad sobre todas las cosas, porque lo hice como el ser más elevado, porque tiene facultad de pensar. ¿Ve? Por eso hoy, viendo que Dios hizo todo bien, todo bueno, entonces nos examinamos nosotros. Y si ponemos entonces de nuestra parte, entonces vamos a crecer. Y vamos a añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Y vamos a ir creciendo. Pero la Biblia dice que debemos tener siempre el principio de comenzar de la nada, sabiendo que ese es el crecimiento de Dios, porque Dios hizo las cosas de la nada. Y las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces comenzamos en ese principio de la nada, sabiendo que no podemos hacer más de lo que Dios ya pensó que seríamos, que haríamos. Y cuando vemos en la Biblia, entonces podemos llegar al estatus del varón perfecto. No seré más que Dios, pero llegaré a ser como Él. Entonces, como Él, cuando Él se hizo humano, Él me dio el ejemplo de cómo yo podía llegar a ser como Dios. Entonces Él me dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él vino a cumplir lo que estaba escrito en las escrituras, en los pergaminos santos, en el libro de Dios sobre Él. Y tú dices, bueno, y Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, versos 6, 7. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Dice, yo debo ser igual. Pablo dice, por la cual, oh rey Agripa, oyendo la voz de él llamándome y diciéndome y declarándome estas cosas, no fui rebelde a la visión celestial, sino que dije, ¿quién eres, Señor? Entonces dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Me dijo, ve, entra a la ciudad y allá se te dirá lo que ha de hacerse contigo, lo que tú has de hacer. Por tanto, no fui rebelde, sino que me rendí. Tal como Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Hacer tu voluntad me es agradable, como está escrito en el rollo del libro. Heme aquí. ¿Ve? Y vine fue a cumplir, no a quebrantar, a cumplir. Y estando en Getsemaní, entonces dice la Biblia que dijo, si es posible pasa de mí esta copa, mas no es posible quebrantar tu palabra. Entonces hágase tu voluntad. Y Él nos enseñó que nosotros debemos orar y decir, hágase tu voluntad. Amén. Como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces estamos tomando las pisadas que sí podemos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por tanto, añadir
Añadir, y vosotros como piedra viva, edifícate, habiendo despojado de vosotros el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, y vestido del nuevo, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahí vamos añadiendo, y ahí vamos creciendo. Sabéis pues que el viejo hombre ha sido despojado de vosotros con vuestras obras. Entonces nos examinamos y estamos viendo obras que nos están diciendo, estamos siendo despojados del viejo hombre, nos estamos vistiendo del nuevo hombre. Amén. Entonces estamos imitando al Señor, estamos aprendiendo de Él. Y como oveja al matadero, como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. ¿Eh? Porque Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. Ahora Él dice que el ejemplo es Él. Como yo he hecho, hace vosotros. ¿Y cómo le han hecho el padre de familia? Le harán a los hijos. Como me han perseguido a mí, lo perseguirán a vosotros. Y como el diablo, el dragón, la serpiente antigua, como el imperio del diablo a través de Roma no pudo devorar al hijo y matar al hijo, entonces vino a hacerle guerra a la simiente de la mujer. Amén. Amén. Por tanto, la manera como el Señor lo venció es porque Él tomó la escritura. Escrito está. Escrito está. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cuánto dice el Señor? ¿Cuánto anhelo que se cumpla esta palabra? Amén. Porque ahí era que estaba la victoria. Usted tiene que anhelar que se cumpla la palabra de Dios en usted. Amén. Porque usted necesita ser aprobado y tener la garantía por la palabra de que usted está creciendo, que la palabra está teniendo cumplimiento en usted, que usted está añadiendo a tu fe y que tú vas creciendo hasta llegar a un estatus perfecto. Y el estatus perfecto es en el crecer de Dios, en el sufrir, aprenderán obediencia. Amén. Obediencia total, absoluta. Y como Él fue, seremos. Como se le hizo, se nos harán. Y como Él hizo, nosotros haremos. Porque nuestra identificación es el Señor. Amén. Entonces ahí vemos pues que necesitamos cada día tener esa prueba escritural. Ahora mire, aquí en la Biblia tú consigues, cuando hablamos de los evangelios, ¿cuál fue el primer ministerio de Jesucristo? El que puso diligencia, después de haber oído a los que estuvieron con el Señor, a los que anduvieron con Él, y poniendo Él interés, diligencia, investigar, entonces escribió y puso las cosas en orden. Es el apóstol Lucas, o el médico que Dios llamó. Y Lucas escribe en el orden. Y cuando tú ves el orden, consigue en Mateo 4 o Lucas 4 que el Señor vino a Juan, después de ser bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto.
Pero cuando él regresa del desierto, él comienza un ministerio. Y conseguimos que entonces, para que se cumpliera lo que decía Isaías, heme aquí, envíeme a mí, el enviado de Dios. Entonces viene él y comienza como el apóstol. Pero conseguimos que hay una manifestación para que los reconocieran que él era el enviado. Manifiesta un ministerio de poder, de sanidades, milagros. Después de ese ministerio, entonces se va dando a conocer como el profeta. Ahora, ¿a dónde? No entre los incrédulos, entre los creyentes. Cuando Jesús llega a Jerusalén, hermano, es final de su ministerio. Amén. La Biblia dice, comenzó en Nazaret de Galilea. Comenzó desde allá hasta que llegó a Jerusalén. Mujeres que le sirvieron al Señor desde que comenzó en Galilea hasta que llegó a Jerusalén. Amén. ¿Ve? Eso está en Mateo 21 o Lucas 19, verso 40, cuando entra en Jerusalén. Cuando el Señor entra en Jerusalén, es cuando la Biblia dice que el Señor vuelca las mesas. La entrada del rey. Tu rey viene montado en un pollino hijo de asna. ¿Y qué bulla es esta? No, esa es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Ahora él comienza como el apóstol porque tiene que primeramente, heme aquí, envíame a mí. Pero Isaías 61 era el que estaba ungido, el ungido de Jehová, que vino a sanar enfermos, a hacer milagros. Y en el capítulo 4 de Lucas dice que cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea, ahí hay gente sanada, paralítico, ciego, sordo, mudo, mucha gente sanada. Comenzó un ministerio evangelístico fuerte, pero él fue avanzando, y conseguimos que lo último que el Señor hace es el ministerio de enseñanza para concluir ya el discipulado, porque ellos tenían que ver, ellos tenían primeramente que ver para creer, porque el Señor sabía que si ellos no veían, no creerían. No creerían. Por eso el Señor manifiesta su poder. El capítulo 2 del libro de San Juan habla de la fiesta de Caná. Y dice que ese fue el primer milagro que el Señor hizo para que sus discípulos creyeran en Él. Amén. Porque ellos no creían. Sus mismos hermanos no creían. Capítulo 7 del libro de San Juan. No creían. Si esta cosa haces, muéstrate al mundo. Entonces comenzó un ministerio pequeño, algo pequeño. Muéstrate al mundo, lo estás haciendo entre nosotros. Y la Biblia dice que entonces Él dijo, mi tiempo todavía no ha llegado. Y de esa manera, cuando Jesús empieza a hacer milagros, la Biblia dice que el Señor empieza a apacentar
y a tener misericordia, porque haciendo milagro tiene que emplear un ministerio de apacentamiento. ¿Por qué? Porque prepara mesa, da alimento, alimenta a los hambrientos. Y mucha gente siendo alimentado. Entonces dice la Biblia que empezaron a seguir porque le daba alimento. Eso está en San Juan capítulo 6, verso 25 en adelante. Y vemos allí que cuando el Señor ve que mucha gente, al ser alimentado por el buen pastor, que adereza, prepara mesa, entonces el Señor le habla: me seguí porque os alimenté, os multipliqué el pan. Entonces comienza el pueblo a pedir más de lo que se le había dado. ¿Qué señal haces tú? ¿Qué señal haces tú? Para que te creamos. Entonces el Señor ya había hecho señales, pero para ellos esa señal pareciera ser no haberlos convencido. Porque fueron testigos de que se alimentaron 5,000, 6,000. Y había que tener bastante en el desierto, un arrume bastante grande de panes o de peces. Y ellos estando allí, esa señal no le bastó para que creyeran o quedaran convencidos. Vemos que estos tipos de personas no permanecieron. La Biblia dice, cuando tú sigues leyendo, ellos regresaron atrás y ya no andaban con el Señor. Y ahí dice la Biblia que Jesús estaba empleando un ministerio de enseñanza, porque dice que el Señor le dijo: y serán todos enseñados por Dios. Le cita Isaías 54:13, ahí en San Juan 6:45. Y serán todos enseñados por Dios. De modo que el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Dónde tú identificas al que Dios envía? Cuando tú lees al Padre, cuando tú le escuchas a Él, cuando tú vienes a la palabra de Él, a la enseñanza de Él. Todo aquel que oyó al Padre, si al Padre nadie lo ha visto. ¿Dónde el Señor le refería a oír al Padre? Oír a los profetas. Al que oye a un profeta y aprende de él, oyó al Padre. Isaías 54:13. Y serán todos enseñados por Dios. De modo que el que oyó al Padre y aprendió de él, Dios el Padre, Jesús lo identifica que Dios, y serán todos enseñados por Dios, Isaías 54:13, ese es el Padre. En 6:45, y serán todos enseñados por él. De modo que el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Para identificar al que Dios envía, es necesario leer, oír y aprender del Padre a través de un profeta. Ahora, conseguimos que también cuando Jesús habla del buen pastor en San Juan 10, y él dice sobre que el buen pastor da su vida por las ovejas, él se está identificando como aquel que aparece en Ezequiel capítulo 34, el pastor de las ovejas, el dueño. Iba a venir él mismo a recoger sus ovejas. Amén. Y Jesús se está identificando como ese pastor, el dueño de las ovejas,
que para los hebreos, israelitas o judíos era Yahvé, Elohim, el Señor. Y cuando Jesús se identifica, ellos le empiezan a querer condenar, y el Señor le dice en el 10:34, dice, bueno, escrito está en vuestra ley, y serán todos enseñados por Dios. Él dijo, Dios en medio de los dioses. Y se llamó dioses a quien envió la palabra, cuanto más al que santificó y envió al mundo. Le citó Isaías el Salmo 82, Salmo 82. En el Salmo 82 habla del verso 1 al 6. Dios en medio de los dioses. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y se llamó dioses a quienes Dios le envió la palabra. A los profetas son llamados dioses. Capítulo 4 del libro de Éxodo. El Señor puso a Moisés en lugar de Dios. Entonces, nuevamente el Señor habló lo que estaba escrito. No vine a quebrantar, vine a cumplir. Entonces nuestra identificación tiene que ser con la palabra. Tiene que estar siempre nuestro espíritu escudriñándolo todo, examinándolo, para poder recibir a aquel que es enviado de Dios, al que Dios envía. Porque el que recibe al que yo envíe, el Señor me recibe a mí. Pero el que lo rechaza, me rechaza a mí. Ahora, cuando Jesús le está enseñando esto, era para que se identificara la palabra ante ellos, para que la palabra fuese revelada ante ellos. Jesús está citando esto para que ellos, al oírla, vengan a los escritos y vean si es o no es. Decían, ¿será este de quien habló Moisés? El Señor vuestro Dios os levantará profeta como a mí. Y el que no oyera a ese profeta será su nombre desarraigado. Tendrá la potestad de borrar del libro. ¿Será este? Entonces conseguimos que la palabra, los escritos sagrados son como dice, ha sido y será lo único que le garantiza a alguien lo que Dios aprueba y desaprueba, lo que Dios envía y lo que no envía. Lo único que te aclara los conceptos que todos nosotros podemos tener respecto a Dios, respecto a su palabra, respecto al perdón, a la vida eterna. Lo único es la palabra. Porque Dios lo estableció en ese orden. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre de los espíritus engañadores, de las doctrinas de demonios, de las religiones. Dios lo dejó de esa manera. Lo único que Dios reconoce es su palabra. Porque se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Y pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Y no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Yo dije, dijo el Señor, yo dije, Dios en medio de los dioses. Vosotros sois dioses. Jesús se le estaba identificando como el que dijo allá en el Salmo. Y ahora estaba ahí, Dios en medio de los dioses.
¿Ve? Y serán todos enseñados por Dios. Ahí estaba el Señor enseñando. Pero para mucha gente, aún viendo señales, aún recibiendo aquellas palabras, como dice la Biblia, una palabra que salía de la boca del Señor, dice, con aquella gracia, porque la gracia se había derramado. El Salmo 45, la gracia había venido al mundo. Y era tanto las palabras, como dice, de gracia, ungida, y mucha gente que estuvo en ese tiempo y presenció todo lo que el Señor estaba haciendo, y con todo eso no le pudieron ver. No le pudieron ver, porque dice que vino los suyos no le recibieron. ¿Qué señal hace? ¿Te crees Dios? Y todavía el Señor dijo: muchas buenas obras he hecho delante de vosotros, en medio de vosotros. ¿Por cuál de ellas me apedráis? ¿Por cuál? No te apedreamos por buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces le dice: bueno, pero escrito está, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y se llamó Dios a quien Dios envió la palabra, cuanto más al que santificó y envió al mundo. Entonces agarraron piedra, y él le dijo: pero la obra está hablando, vean las obras. Entonces tiene que haber la identificación por la palabra, que la palabra está en cumplimiento, que es Dios, y donde Dios está cumpliendo su palabra, donde la palabra está teniendo cumplimiento, donde la palabra está siendo encarnada, tiene que haber una obra. Tiene que haber obra. Y esa obra va a identificarte a ti y a mí. Por eso ponemos nuestra parte de examinarlo, de escudriñarlo todo, de examinarlo todo. Como Lucas dice, investigó para luego colocar un orden. Parece que el Evangelio, según la porción revelada a Lucas, fue puesta más en orden que los otros evangelios. Cómo comenzó el ministerio, cómo fue desglosándose. Y Jesús llegó a la sinagoga, el 4:15 de Lucas, allá en Galilea, y sacó el rollo del profeta Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y conseguimos entonces que ahí sanó muchos enfermos. Era el enviado, el que Dios había enviado, el apóstol, pero tenía que manifestar un ministerio de sanar enfermos, evangelismo. Y empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿No creen? Crean por las obras. Por eso tiene que haber una señal y tiene que haber un interés en nosotros en captar la señal del tiempo del fin. ¿Ve? Porque nosotros estamos en el tiempo del fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Hemos hallado. Hemos hallado, quiere decir que lo estaban buscando. Cuando hallaron, dice: hemos hallado de quien escribió Moisés y los profetas. En el libro de San Juan dice que cuando fue Felipe, Andrés, llamar a Natanael: vení, ve, hemos hallado.
Ahora vemos que es necesario también alguien señale y se dé testimonio. Porque Juan, vos que clama en el desierto, a él le fue dado unas palabras para que identificara al Mesías, al enviado de Dios, al que era primero que él, el cual él sabía que era el Señor de él. Pero cuando Juan lo vio, Juan testificó y señaló. Y dice la Biblia que los primeros discípulos de Jesucristo siguieron a Jesús porque Juan le dijo, Él es. ¿Eh? Entonces también necesitamos nosotros también que dar testimonio y señalar de quien Dios ha testificado, de que Dios, de aquel que Dios ha hablado. Ahora también ellos estaban buscando, porque dice que lo hallaron. Y cuando Andrés, siendo primero que Pedro, Andrés lleva al Señor Jesucristo a Pedro. Dijo, Pedro, vení y conocé. Vení y conocé al Señor, de quien habló los profetas. Cuando se acercó, entonces el Señor habla para Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. ¿De dónde me conoce? Le dijo el Señor. Pedro le dice al Señor. El Señor se identifica porque Pedro era una simiente. A Natanael igual, porque era una simiente. La Biblia dice que a los discípulos se les daba a conocer el misterio, se les revelaba, mas a los otros por parábola, para que oyendo no entiendan y vean no, dice, y viendo no perciban. Pero lo bueno aquí del caso es que el Señor nos llamó a todos para que le siguieran. La Biblia dice que llamó a muchos, pero escogió a unos para que tuvieran y anduvieran con Él, le siguieran a Él. Y por eso conseguimos que cuando Él pasa a la orilla del mar de Galilea, Él se acerca para llamarlo, pero para que anduvieran con Él. Ahora, no es que no había más gente que quería seguirle. ¿Y por qué usted cree que el Señor le dice a los que quieren seguirle, dice, si no te aborrece a sí mismo, no puede? Si ama más a esto, no podrá. Ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es digno de mí. Te seguiré, pero déjame enterrar a mis padres. Déjalo que entierren los muertos a sus muertos. Si ama más a las cosas que tiene, a los bienes, no está apto para ser mi discípulo. Mucha gente quería seguirle, pero seguirle a su manera. Y el Señor no lo aprobaba. Por eso conseguimos que cuando aparece el joven religioso que tenía bienes, tenía riqueza, de Mateo 19, verso 16, cuando Jesús le dice a él aquellas palabras, lo puso a prueba. Le dijo, porque él quería justificarse, todo este guardado. Y el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? Vamos a ver si en verdad usted desea ser perfecto. ¿Quiere ser perfecto como el Padre que está en los cielos? ¿Quiere alcanzar eso? Porque hay gente que se conforma. Y vemos ahí que aquel joven
cuando Jesús le declara que para llegar a esa perfección debe aborrecerse, debe despojarse de eso, debe oír la palabra de aquel maestro que aquel joven había visto que ese hombre llamado Jesús tenía algo de parte de Dios. Por cuanto él se acercó al Señor, él había visto algo en aquel hombre, él había oído, y de cierto que había visto que ese hombre había sido enviado de Dios, tenía a Dios, pero él tenía conocimiento y dice que había guardado los mandamientos. Pero vemos allí que entonces, cuando el Señor le dice, quiere alcanzar esto, ser perfecto, vende lo que tiene, despójate de eso, deslígate de eso, dame una señal de que tú te desligaste y que ahora no vives para sí, no vives para ti, que ahora tu mirada está puesta arriba y no abajo. Dame la señal, vende lo que tienes, reparte a los pobres y ven, toma tu cruz, porque toma tu cruz y sigue. Quien tomaba una cruz está dispuesto a morir, a pasar el oprobio, el menosprecio, hasta morir. Y cuando le dijo eso, entonces él regresó atrás. De cierto que el Señor sabía que él no iba a alcanzar esa perfección, pero es necesario que el Señor se lo dijera, se lo diera a conocer, para que no se justificara, porque ya el Señor veía que él se quería justificar. Todo esto guardaba en mi juventud. Entonces el Señor le dijo, no, ¿quieres ser perfecto? ¿Te atreves a seguirme? Entonces el Señor lo puso a prueba, sabiendo que él no pasaría la prueba, pero no tendría excusa, porque el Señor se lo habló, se lo dijo. De repente hubiera dicho, no, pero tú nunca me pediste eso, me dijiste eso. Entonces, para que no se justificara, se lo tuvo que hablar. Entonces conseguimos aquí que él llama, dice, a estos 12 escogió el Señor. Ahí está el libro de San Juan, capítulo 6, verso 70. No he escogido yo a vosotros 12, y uno aún escogido es diablo. A estos 12 escogió el Señor. San Juan 15, 16. No me eligieron, yo elegí, yo escogí. Y vemos allí que en Mateo 10 o Lucas 9 fueron escogidos para que estuvieran con el Señor. Dice que el Señor los escogió para que anduvieran con Él. Ahora mucha gente seguía al Señor. En San Juan 6, 66, muchos discípulos ya no le seguían. Quiere decir que le seguían. Y dice que mucha gente desde que comenzó en Galilea empezaron a servirle y a seguirle. Pero identifica que las mujeres fueron las que perseveraron hasta lo último, hasta que lo pusieron en la cruz. Si ellas hubieran podido bajarlo de la cruz, ellas lo hubieran bajado. Las mujeres, tanto que se atrevieron hasta lo último. Estaba ahí las mujeres cerquiticas, mujeres piadosas, santas, que amaban. Y conseguimos que no le importaba nada del mal olor, de la pudrición, porque dice que prepararon esencia aromática y fueron, iban a ungir. ¿Qué te parece? A llevar eso para allá.
había algo inspirando a esa mujer. Había algo que la tomaba y la inspiraba para ir allá, al sepulcro. Ellas querían, era para, tanto así, para que le removieran la piedra y entrar hasta allá, hasta donde estaba el cuerpo embalsamado para allá. Entonces conseguimos que mucha gente seguía. Pero cuando el Señor empezó a darle enseñanza, entonces las palabras fueron duras y empezaron a regresar y ya no andaban, ya no seguían al Señor. ¿Por qué? Porque se clasifica. El ministerio evangelístico había dado señales, milagros. Él apacentó, aderezó mesa, arregló, dio de comer. Pero luego entonces él tiene que clasificar. Y cuando él da enseñanza, las enseñanzas demandaban. Y ahí eso bastó para clasificar. Porque los demás regresaron, pero los que en verdad habían sido escogidos por él, no ahí, no que fueron escogidos ahí, ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Y estaba en Isaías 8:18, yo y los hijos que me dio Jehová. Y en el San Juan 17:12 habla sobre Judas Iscariote, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero los demás no. Tuyo era y me lo diste. Fueron escogidos allá. Entonces la palabra va a clasificar y va a aprobar los que fueron escogidos allá, elegidos en él, para que anduvieran con él y llevaran fruto y el fruto permaneciera. Porque muchos son llamados y pocos, muchos escogidos o aprobados. Muchos aprobados, no, pocos aprobados, muchos llamados. Ahí está el ministerio. Ahí está el ministerio. Cuando viene la prueba, ahí es que se deja ver verdaderamente quién ha sido escogido ante la fundación del mundo y quién no. Por eso es que la palabra tiene que ser predicada en su plenitud, en ministerio apostólico, llevando, como dice, en obediencia eso dentro de él. Tiene que haber ministerio de sanidad, tiene que haber pastoreo, tiene que haber confirmación profética y tiene que haber enseñanza, tiene que haber plenitud, porque ahí es que va a haber la aprobación. Dios constituyó, y dice la Biblia, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin de que perfeccionara a los santos, para que los santos que fueron allá, que aparecieron en escena en esta tierra, para que alcancen perfección, tiene que haber la plenitud de la diestra de Dios, los 5 ministerios. Los cinco ministerios tienen que ser manifestados, revelados. Tiene que tener una obra, un hecho, los 5 ministerios, para que el que fue sea, el que había sido será, porque eso es lo que lo va a perfeccionar. Entonces hay muchas cosas que decir, pero difícil de explicar. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, cuando usted va a la Biblia, Pedro tenía una palabra de exhortación.
maestro era Pablo. Lea la Biblia para que usted vea. Y Pedro dice, tengo por gusto amonestar. Pero Pablo decía enseñar. ¡Qué tremendo! Y el Señor le dijo a Pedro, apacienta, pastorea. Pero a Pablo no. Conseguimos que a Pablo lo constituyó apóstol, dice, y maestro de qué. Dale un aplauso. Maestro de los gentiles. Maestro de los gentiles. A su nombre. ¿Ve? Entonces, aquí estamos hablando que por eso dice el Espíritu a través de Pablo. Eso está en 2 Timoteo 1, 11 y 12. Y conseguimos que él habla cómo tenemos que crecer. Eso está en 1 Corintios, capítulo 13, verso 11, 12, hablando sobre los niños. Y él habla cómo hubieron creyentes en la iglesia de Corintios que ya deberían ser maestros y comer alimento sólido, pero no alcanzaron eso. Eso está en 14, 1 Corintios capítulo 14, verso 20 y 21. Y entonces por eso tuvo que darle, en vez de alimento sólido, darle leche. Y él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba y actuaba como niño. Él dice, sé niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Entonces tenemos que tomar que hay gente que pudiera llegar a un nivel alto, pero si es como la iglesia de Corintios, uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefa o de Pedro, y tenían contienda entre ellos, y algunos perdieron su tiempo. Yo tengo los dones de este, los dones, como dice, de lengua, o tú no tienes don de lengua. Y dice la Biblia que se reunían y no había orden, no tenían disciplina. Entonces tuvo que llegar el Espíritu a disciplinarlo. Porque tiempo habían tenido, y Pablo dice, tengo necesidad de volverle a dar los primeros pasos. Vosotros no tenéis necesidad de esto porque ya ha habido tiempo. Pero como ustedes no pusieron interés, no le dieron valor a las palabras, a las enseñanzas, por eso en vez de ser ahorita maestro y tener, como dice, alimento sólido y comiendo alimento sólido, entonces tienen necesidad de leche. Y todo aquel que participa de leche es que inexperto en la palabra, tiene la vista corta. Entonces no es que Dios no haya puesto un maestro, porque ellos tuvieron un maestro. Pablo había sido constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, pero no le aprovechó por no ir acompañado de fe en los que le oyeron. Capítulo 4, el verso 1-2 del libro de los Hebreos. No le aprovechó, dando al Espíritu a entender que en el pasado ellos tuvieron también un maestro. Moisés fue también un maestro.
y no le aprovechó. Se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, Dios le puso un maestro. Ahora, el apóstol Santiago nos habla, el capítulo 3, cuando dice: hermanos, no hagáis maestro muchos de vosotros. No es que se hagáis maestro, es que Dios te constituya maestro. No hagáis maestro muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Ahora, mira, Pedro reconoce a Pablo como maestro. Y eso está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Él habla de la sabiduría que le fue dado a nuestro amado hermano Pablo. Hablando de este misterio en sus cartas, las cuales los inconstantes o los indoctos tuercen, haciéndose maestros, tuercen para su propia perdición. Ahora vemos aquí que por eso dice que no es alabado aquel que se alaba a sí mismo, que se autonombra y dice se hace maestro a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba o exalta, lo coloca en esa posición. Entonces vemos ahí que el pueblo crecerá si pone interés. El pueblo crecerá si pone interés oyendo la palabra, prestando atención. Prestando atención. Puede tener un maestro ahí, y si no pone interés, no le será de provecho. Y pasarán los años, y en vez de ser ya adulto, todavía será niño. En vez de estar ya comiendo alimentos sólidos, porque el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez. Ahora vamos allá a 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez. Hermano, tenemos que hablar sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez. Entre la gente que no ha alcanzado madurez no podemos hablar sabiduría. ¿A quién se le va a dar ciencia? ¿A quién se le va a dar doctrina? ¿A quién? ¿Al despecho o al destetado? ¿A quién? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea un poquito aquí, un poquito allá. Y si no yo he acompañado de fe, no le será de provecho. Si no pone interés, si no es reverente, inclinar su oído, hacer que es la palabra de Dios, dale el valor a eso, no le será de provecho. Pasarán los años y seguirá siendo niño. ¿Y cómo lo vamos a ver que va a ser niño? Porque sus obras, sus actitudes, su fruto va a identificar por el árbol. Dice, se conoce por el fruto. Y vemos allí que entonces hablamos sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez. Hay cosas, hablando de la sabiduría de Dios, el misterio del Señor, que el apóstol Pablo dice que estaba escondido. Pero eso había que hablarlo entre lo que hemos alcanzado madurez, porque si no, entre los otros no lo podían entender. Ahora, un principio para alcanzar estas cosas, dice la Biblia, que es nacer de nuevo. El mismo Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes verlo. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar. No puede. El hombre natural, que nace de la carne, de la sangre, nacido de mujer, es natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces el creyente debe entrar en el inicio de nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y dice la Biblia, ser una nueva criatura. Porque Dios no viene a vivir en la vieja criatura, Dios viene a vivir en la nueva criatura. Entonces tiene que procurar
nacer de nuevo. Porque ahí es que va a venir Dios. Porque ahí en la nueva, dice, en el nuevo nacimiento es donde Él podrá discernir. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Se tiene que discernir por las escrituras, por el espíritu de la escritura. ¿Qué vamos a discernir? El misterio de Dios. Que tenemos que hablarlo entre los que hemos alcanzado madurez. Porque entre los niños no se puede hablar. Porque no le va a edificar. No le va a construir. No le será de provecho. Porque es ciencia. Ciencia oculta lo que estaba escondido. Y Dios ahora la ha revelado. Pero ¿por qué dice que le he revelado a los niños? A los que se dejan enseñar. Estaba oculto y ahora he revelado a los niños, pero a los niños que, a los que se dejan enseñar, a los que se dejan conducir, a los que se le dice, quédate ahí, se queda ahí. Siéntate allá, se sienta allá. Lee esta porción y la lee. Dios siempre ha puesto tutores. Ahora, la Biblia dice que, capítulo 4 del libro de los Gálatas, habla que el niño, aunque es heredero de lo que tiene su padre, por ser niño, no puede tener esa potestad todavía. ¿Ven? Aunque es heredero, él está puesto bajo tutores. Usted puede ser un heredero de las promesas de Dios, pero el Señor viene y te pone un tutor. Un tutor es un maestro, un guía, alguien que te va preparando conforme a lo que el Padre le designó en preparar, capacitar a ese niño heredero a lo que va a heredar de su padre. Y el Espíritu viene para enseñarnos todas las cosas. Aquí lo leímos. Para recordarnos todas las cosas. Ahora vemos allí que entonces estas cosas están escondidas de los sabios de este mundo. Están escondidas de los maestros en sus propios deseos o los que se autonombran. Está escondido. Y la ha revelado a los pequeños. De la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Pero niño, ¿en la qué? En la malicia. Pero maduro en la manera de pensar. Dale un aplauso, pues. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Gloria. Entonces estamos en el Salmo 8, versículo 2 en adelante, cuando dice: de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, el capítulo 21, o Lucas 19, 40 para allá, dice que quería mandar a callar. El Señor dijo: si esto callara, las piedras hablarán. ¿No oíste lo que dijo el Señor? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Por eso, niños, aquellos que son niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar, pensando lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay llamado, si hay ministerio, si hay elección, virtud buena y algo digno de alabar, de exaltarlo, de darlo a conocer, de testificar de eso, en eso pensar. Pensando siempre eso, maduro. Eso está en cuando el Señor levanta sus manos, Mateo 11, 25, Lucas 10, 21. Escondiste estas cosas en los sabios. No te he escondido en los sabios de este mundo.
Le ha placido a Dios revelarlo a los pequeños. Por eso dice, hay muchas cosas que decir, difícil de explicar. Porque no es de interpretación privada. No es los sabios de este mundo. Ahora, dice la Biblia, es de aquello que Dios escogió. Parece que la palabra va a clasificar y va a probar a quién ha escogido Dios para tal cosa, para tal ministerio. Y conseguimos que por eso no es que tú, que yo querramos y en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio, no. La Biblia dice, esto no es del que quiere, esto no es de interpretación privada, esto ya viene elegido. Dice la Biblia, es del que el Señor ha tenido misericordia. Es de aquel que dice la Biblia que Dios escogió y está predestinado. Y por eso nosotros tenemos que aprender a rendirnos a esa voluntad. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora, hay una porción bíblica que habla que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Pero según Timoteo capítulo 3 verso 15, el Espíritu dice a través de Pablo que Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras ¿desde qué? Desde la niñez. Desde la niñez. Los cuales te pueden ser sabios para la salvación. Ahora, está muy bueno este principio porque se tiene que instruir al niño en las Escrituras. Para eso que se colocaban tutores que le enseñaran, que le dieran conducta, orden, doctrina, disciplinado. Instruye al niño en el camino del Señor. Y siendo este instruido en el camino del Señor, ¿sabe que Pablo fue instruido en el camino del Señor también? Cuando habla de la historia de Pablo, Pablo dice, hablando de su conversión o el llamado en el capítulo 9, dice que este había sido instruido en el camino del Señor, porque pertenecía al Sanedrín, a la escuela donde estaban los sacerdotes y maestros de Israel, y era alumno allí. ¿Ve? Entonces conseguimos que Timoteo también había sido instruido. Quiere decir que ellos habían tomado las enseñanzas de Proverbios 22:6, y la abuela Loide, la madre Eunice, habían obedecido que había que instruir al niño en el camino del Señor. Y cuando Pablo llega a Éfeso, consigue a este discípulo. Y Pablo lo observa y dice, vente. Y se lo lleva. Y él entonces se entrega a la voluntad de Dios. Y Pablo lo capacita, lo prepara para la altura de un ministerio de obispado. Aunque él había sido instruido desde la niñez en las Escrituras, Pablo lo toma y lo prepara para un obispado. Necesitaba preparación. Por eso que se necesita discipulado, hermano. Gente que puede leer, puede haber tenido instrucciones, pero cuando llega un maestro, el maestro de parte de Dios es que le va a dar esa preparación para tal ministerio. Y Pablo era el hombre para eso. A Pedro apacienta, a Pablo enseña. ¿Y cómo vemos aquí la diferencia de los ministerios? Lea las epístolas que escribe el Espíritu a través de Pedro
y vaya a las que escribió el Espíritu a través de Pablo. Ahí va a ver la diferencia. Eso se ve en los escritos. Desglosar los misterios. Amén. Amén. Hermanos, el tiempo está a la mano. Entonces creo que ya es tiempo de crecer. Amén. Por lo menos los que ya tienen un tiempo caminando, habiendo ido, entonces es tiempo de haber puesto el interés para ya dejar de ser niño y ya ser adulto y dejar de estar bebiendo leche. Eso es para los niños. He de beber, como dice, o comer alimento sólido, porque si no lo hacemos tenemos la vista muy corta. Quiere decir que no hemos añadido a vuestra fe virtud, no hemos traído dominio propio, conocimiento, dominio propio. No hemos añadido, estamos todavía en pañales. No podemos ocupar lugar de potestad para ejercer la autoridad de un hijo en el reino de nuestro Padre. Quiere decir que todavía no tenemos la vestidura de hijo y no tenemos el anillo de la autoridad del Padre en nuestra mano derecha para aprobar, decir esto sí, esto no. Es decir, que no estamos entonces ejercitados en el discernimiento espiritual para juzgar entre los casos que se presentan en la congregación o en las congregaciones de los santos. No tenemos capacidad para el discernimiento escritural, para el discernimiento espiritual, que es la palabra, para aprobar y desaprobar en todos los problemas que se presentan. No estamos entonces aprobados para ejercer esa autoridad. No podemos entonces ser posicionados en ningún cargo, en ningún puesto, bien sea de un apóstol, de un profeta, de un maestro, de un pastor, de un evangelista, de un diácono, o de alguno de esos oficios, como obispo, arzobispo, como la gente lo pueda determinar, esos cargos de autoridad en los diferentes movimientos eclesiásticos religiosos. Hemos aquí para llegar a esa posición. Está escondido de los sabios de este mundo. Y vemos allí en el libro de 1 Corintios 1:20, ¿a dónde está el escriba? ¿A dónde está el disputador de este siglo? ¿No lo ha enloquecido Dios? Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo, lo que no es, aquello que se entrega a la voluntad de Dios. Entonces Dios va a hacer de ese necio sabio, de ese débil fuerte, ¿ve? De ese menospreciado va a ser algo apreciado, porque la gracia va a ser en él. Y es ahí donde Dios se glorifica de la nada, de cero. Es ahí cuando en verdad ese hombre, esa mujer crece y va de poco a mucho, de menos a más, de bajo a alto, de débil a fuerte. Dale pues los aplausos a él, que se lo merece. Ese es el crecer de Dios a su nombre. Amén. Esa es la manera de Dios. Y si nosotros tomamos este principio y le ponemos interés, entonces Jesucristo dijo: si el discípulo llegara a ser perfeccionado, llegará a ser como su maestro. ¿Cómo sabemos cuando un discípulo llega a perfección? Porque llega a ser como su maestro, manso y humilde de corazón. Y las obras que el Señor hizo, Él hará, y mayores hará. Y como el Señor anduvo, va a andar.
Como el Señor procedía, Él va a proceder. Eso está en Lucas 6:40. Entonces quiere decir que sí podemos llegar a la perfección en el sufrir, porque dice Hebreos 2:10, para que Cristo pudiera alcanzar la perfección, Dios se perfeccionara en ese cuerpo, tuvo que afligirlo. Así que usted, para alcanzar esa perfección, tiene que pasar por aflicciones. Y en la aflicción Dios se va a perfeccionar. Ahí es que Dios te moldea, haciendo de ti y de mí, nosotros rendidos a su voluntad, porque hacer su voluntad nos ha agradado. Sujetarnos a lo que está escrito, porque esa es la única verdad que nos hace libre. Lo único que nos garantiza ser aprobado por Él, nos agrada y nos rendimos a eso. Y ahí Dios te moldea a un molde perfecto que Él ha pensado hacer contigo. Y le parecía hacer a Él una vasija según le pareció a Él hacerla. Entonces, como el barro en las manos del alfarero, así es usted, así soy yo en las manos de Él. Mis queridos amados hermanos, ya el Señor ha hablado para que nada nos sorprenda. Pongamos interés en la palabra, hermanos. Y entonces no nos va a sorprender los problemas y las situaciones. Amén. Vamos a crecer, iglesia. Vamos a crecer como individuos, como creyentes en Dios, como miembro del cuerpo de Cristo. Usted va a ir de menor a mayor, hermano. Y si usted crece, crecerá lo que está a tu lado. Amén. Póngase de pie, pues, y démosle gracias al Señor por su palabra. Alabado sea el nombre. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagar, amado Padre. He predicado tu palabra. Tu palabra ha sido una revelación una vez más a nuestro corazón. Oh Señor, nos rendimos a ella. Ella es la única